Bueno, me estaba haciendo falta la presencia femenina y llegó ella, la señora Roxana Levinson. Hoy va a ser como el Dudgeban, la cereza la frutilla del postre. Wow, eso es mucha responsabilidad. Buenas noches, No, Shavua Tov. buenas noches. ¿Cómo le va, Roxana? Un Bien, gusto recibirla. igualmente, un Yo placer. sé que usted está acostumbrada a que hablemos o siempre dijimos que íbamos a hacer los conflictos de Medio Oriente, pero estas semanas hubo algo especial en el Líbano y si me gustaría si usted nos pone en tema con eso, estaríamos bárbaros. ¿Puede Ok, ser? sí, es algo que en realidad, si uno lo dice así, el Líbano eligió presidente, puede parecer una Claro, una nimiedad. noticia menor. Sí, Claro. todo país elige un presidente, pero el Líbano llevaba ya más de 2 años sin presidente, Buah. desde octubre de 2022, cuando Michel Aoun terminó su mandato y se quedaron sin presidente. Y ya habían hecho 12 sesiones parlamentarias para tratar de elegir un presidente y nunca lo habían logrado. La última vez, en noviembre del año pasado, después que entró en vigor el cese de fuego entre Israel y Hezbollah, el Ujú. presidente del Parlamento, Navid Berri, convocó otra sesión que no se hizo. O sea, no solamente hubo sesiones que no dieron resultados, sino que hubo otras cuantas Fantasmas, que sesiones no se pueden fantasmas. hacer. Hasta último momento, los diarios decían en el Líbano: ojalá que esta vez no vuelvan a suspender la sesión con la excusa de las cuestiones de seguridad, Ujú. porque esa era la excusa, aunque no la razón. Y la verdadera razón era que el dúo chiita, como dicen también los medios libaneses, Ujú. hablaban todo el tiempo del dúo chiita, que es Hezbollah y el partido Amal. Eran los dos partidos que bloqueaban todo el tiempo la posibilidad de elegir un presidente. Finalmente, bueno, después de todo un proceso, muchísimas presiones, mucha presión internacional, especialmente de Estados Unidos, Arabia Saudita y Francia también en el último momento, se logró elegir un presidente. Parte del argumento de quienes se oponían, especialmente Hezbollah y Amal, era esto, ¿no? Que no solamente que Occidente y el exterior, otros países, les impusieron el hecho de que sí o sí tenían que elegir un presidente, Claro. sino también cuál, que resultó ser Joseph Aoun, que hasta hace un par de días era el comandante en jefe del ejército. Y hasta tal punto esto fue motivo de desacuerdo que en la primera ronda de votación, en una de las papeletas, Ujú. uno de los legisladores escribió Joseph Amos bin Farhan, o sea, en lugar de Joseph Aoun. ¿Por qué? Porque por Amos Hochstein, el enviado del gobierno Ah, Biden al Líbano, que es el que hizo el acuerdo, el que medió en el acuerdo, y el otro es Yazid bin Farhan, que es el encargado del tema Líbano en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita. Arabia, claro. Entonces, o sea, como decir, estamos votando A un representante externo. representante de Arabia Saudita y de Israel y Estados Unidos y no a Ujú. quien nosotros queremos. De todas maneras, Recordemos que el presidente tiene que tener debe ser cristiano. el presidente tiene que ser cristiano maronita, Okay. así es, como lo dicta la ley libanesa. El presidente tiene que ser cristiano, el primer ministro sunita y el presidente del parlamento chiita. Ujú. Eh, Bueno, recién entonces, veníamos hablando de los cristianos en Jerusalén, o sea, todo tiene que ver con todo todo. tiene que ver con todo. Sí, en el Líbano es un poquito más complicado, pero bueno. Sí. La cuestión es que se votó en 2 rondas. El Parlamento tiene 128 miembros y Joseph aún necesitaba una mayoría especial por haber sido comandante en jefe del ejército. Necesitaba una mayoría de 2/3. Obtuvo en la segunda vuelta 99 votos, o sea, superó lo que necesitaba, Obvio. necesitaba 86. En la primera, en realidad, tuvo solamente 71 y entre la primera y la segunda supuestamente tenían que votar en forma directa y el presidente del Parlamento, Navid Berri, que ya tiene 87 años
y ya no tenía más paciencia y dijo, me tienen harto, yo no pienso esperar más. Suspendió la segunda ronda durante 2 horas y empezó a tener reuniones con todas las partes. No sé qué le dijo a cada uno, nadie sabe qué le dijo a quién, pero la cuestión es que después de todas esas reuniones se logró por fin elegir un presidente que de inmediato asumió el cargo y se fue al Palacio de la Bagda, que es el palacio presidencial, y ya está en funciones. Una pregunta, Sí. no sé si usted si tiene este dato. ¿Cómo se manejó el Líbano durante 2 años sin presidente? Bueno, es que es muy problemático porque el problema mayor, el mayor obstáculo es que el presidente ahora tiene que designar al primer ministro y el primer ministro tiene que formar gobierno. En estos 2 años, el Líbano tuvo un gobierno interino, encabezado por Najib Mikati, que es un señor multimillonario, una especie de tecnócrata, no de carrera política, Sí. que vino a ocupar ese lugar y que todo el tiempo dice que le gustaría estar en cualquier lugar del mundo menos ahí. O sea, que no... El gran problema es que el gobierno interino está muy limitado por las cosas que puede resolver y hacer de acuerdo con la ley y con la Constitución, justamente por ser interino, como por ejemplo reformas económicas. Y tanto el Fondo Monetario Internacional como los países donantes le exigen al Líbano que haga reformas para entregarles la ayuda que el Líbano necesita y ahora después de la guerra necesita mucho más que antes. Y entonces era como un círculo vicioso, no podemos hacer las reformas, no podemos recibir la ayuda y sin la ayuda no podemos hacer nada. Realmente el país estaba empantanado y cada vez más en la miseria, con datos económicos tremendos y con la gente ya en estado de desesperación, a tal punto que salieron a festejar la elección del presidente como si hubiesen ganado un mundial de fútbol con fuegos artificiales y demás. Mire usted. Bueno, la verdad que es interesante, bueno, fundamentalmente porque no nosotros, usted no, pero nosotros lo tenemos acá al lado, al Líbano. Estamos Naría está a unos 10 kilómetros, 12, depende por dónde vaya, de la frontera con el Líbano. Y fundamentalmente porque se da esto ahora, después de que está a punto de terminar el acuerdo, o que se va a tener que prolongar el acuerdo de cese de fuego, ¿no? Entonces, bueno, ahora la pregunta es, ahora ¿tendremos un interlocutor válido en el presidente para poder llevar a cabo negociaciones de este tipo? No nosotros, pero sí, sí. El tema es el siguiente, en realidad podemos hablar más de los desafíos que le esperan a Joseph Aoun, que es un militar con muy buen nombre, muy bien considerado, con una carrera impecable, alejado de todo la corrupción que reina en el Líbano a nivel político, a nivel... Lo cual es mucho. Sí, pero al mismo tiempo es una persona que no tiene una base de votantes, no tiene un partido político, no proviene de una familia, por ejemplo, de tradición política y adinerada como la familia Hariri, si bien Saad Hariri destrozó la fortuna del padre, pero de todos modos proviene de una familia... La tenía para destrozar. No, ya tiene de vuelta, no se preocupe. Pero la cuestión es que Joseph aún no tiene todo eso, aunque sí tiene un tremendo apoyo internacional y eso tiene que ver con los países potencialmente donantes y con las instituciones potencialmente donantes que le van a permitir al Líbano reconstruir toda la destrucción de este último año de gobierno. Y muchos analistas coinciden en que esto se logró de algún modo gracias a Israel. Incluso dentro del Líbano hay quienes lo dicen. ¿Por qué? Porque Israel fue quien puso a Hezbollah y a Irán, por ende, en una situación de debilidad dentro del Líbano. Y por eso no pudo seguir bloqueando todas las decisiones como venía haciendo hasta ahora. Incluso unas horas antes, el candidato de Hezbollah, que era Suleimán Frangieh, se bajó
de la carrera presidencial y dijo que iba a apoyar a Joseph Aoun. O sea, la cosa se dio vuelta por completo. Entonces, entre todos los desafíos que va a tener, más allá del económico y la lucha con la corrupción y demás, está el hecho de que él también va a tener que designar a quien lo suceda como comandante en jefe del ejército y él va a ser el comandante supremo del ejército, como sucede con todos los regímenes presidenciales, y ellos son los que van a tener que sostener el cese de fuego con Israel. Es algo problemático porque el ejército del Líbano es un ejército chico y pobre. En algún momento incluso el propio Joseph Aoun viajó a algunos lugares a pedir donaciones a distintos gobiernos para el ejército, en momentos en que un soldado del ejército libanés cobraba, porque él tuvo que, en la crisis de 2019, tuvo que rebajar los sueldos de los soldados de unos 700, 800 dólares por mes a 100, mientras que los combatientes de Hezbollah cobraban 500 dólares por mes. Entonces, bueno, por eso muchos soldados pasaron a la fila de Hezbollah, seguramente. No tantos, y eso es un mérito que le adjudican a Joseph Aoun. Muchos soldados sí se fueron del ejército buscando trabajos afuera. Pero no pasaron a Hezbollah. No tantos como se podría esperar, pasaron a Hezbollah. Entonces, esa va a ser una de sus grandes responsabilidades, mantener el cese de fuego, hacer que Hezbollah realmente cumpla la condición de retirarse más al norte del río Litani, y por declaraciones que hizo, las primeras declaraciones que hizo en estas últimas 48 horas, sí parece ser que tiene la intención de desarmar a Hezbollah. Y esa es, digamos, la papa caliente de todo gobierno libanés, porque lo que él dijo es, y lo que dicen todos, es la única entidad, la única institución militar que puede tener armas en el Líbano, oficialmente, que puede tener un ejército, es el Estado. Solamente el ejército libanés. Todos tienen armas. Todos los partidos, todos los movimientos, todas las coaliciones, pero el único que tiene un ejército es Hezbollah. Y eso es, digamos, lo que desde hace muchos años quienes están en contra de Hezbollah quieren terminarlo. Y cada vez que se insinúa, empiezan un proceso de desarmar a Hezbollah, se arman grandes enfrentamientos y viene el gran temor, el gran fantasma de todos los libaneses, y es el miedo a que vuelvan a caer en una guerra civil. La guerra civil. Entonces vamos a ver hasta dónde llega Joseph Aoun, ahora como presidente, para ponerle el freno a Hezbollah. Y otra cuestión importante en esto es cómo se va a poder formar el gobierno. Recordemos que en una de las tantas ocasiones, por ejemplo, Saad Hariri recibió el mandato como primer ministro, estuvo 9 meses negociando para poder formar un gobierno y no lo logró, renunció. Entonces, el tema de cómo formar el gobierno también es complicado. ¿Por qué? Porque el gobierno libanés, para poder tomar algunas decisiones importantes, como por ejemplo podría ser un acuerdo de paz, necesita una mayoría de 2/3 de los ministros. Los ministros son 24. En este momento, Hezbollah tiene 2 ministros y Amal tiene 3. O sea que con uno más, a quien le ofrezcan algo, ya está. Es lo que se conoce como el bloqueo del tercio. Eso es, digamos, lo que los diarios y los medios libaneses cuentan de cómo Hezbollah vino trabando también las decisiones dentro del gobierno, no solamente en el Parlamento. ¿Por qué? Porque los ministerios también se reparten en base a las comunidades chiitas, sunitas, cristianos y demás, y entonces de ahí viene también buena parte del conflicto. Bueno, esperemos que logre. Yo creo que, no sé, me da la sensación que hay una luz de esperanza siempre y cuando siga vivo, digamos. Siempre y cuando. Ese es un tema en el Líbano. Siempre y cuando siga vivo, condición sine qua non,
Y siempre y cuando los factores internacionales que lo impulsaron y que tanto apoyo verbal le dieron, a la hora de la verdad, pongan el dinero que dijeron que van a poner. Sí, fundamentalmente rearmar al ejército y reformar al ejército del Líbano, Ujú, porque sin un ejército fuerte es imposible dominar ujú. a Hezbollah. Y esto es una cosa que tendría que ser lógica, que ningún ejército, no podría haber dos ejércitos dentro de un mismo país. O sea, es una Debería. locura. Y terminar con este movimiento realmente se hace muy, 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 muy complicado. Sabemos que no son nenes de pecho, que No, y Hezbollah tuvo épocas en las que hizo, pero realmente lo que quería. Hacia el año 2009, Hezbollah estableció su propia compañía telefónica, su propia red telefónica, Ujú, no como ahora, que hay, en esa época era todo un tema, y ujú, cuando el gobierno quiso cerrarlo, otra vez casi fueron a la guerra claro, civil. Eh, claro. y como No, eso hubo muchos ejemplos. convengamos que hay muchos de estos grupos terroristas que tienen como enganche, si se quiere, como pantalla, el hecho de generar ayuda social, de Ujú. poner alguna casa, Pero y por no digo esto eso en forma despectiva, lo digo de esto porque es el aprovechamiento Pero por eso de, también es importante que los países donantes cumplan con sus promesas y que el Líbano se pueda reconstruir sin dinero de Irán, que no claro, dependan una vez más de Irán para venir exacto. a salvar al Líbano del desastre, porque eso tiene un precio muy alto. Y en Bueno, ya este lo pagaron. momento, sí, pero en este momento quienes todavía tenían alguna duda tienen en claro a qué desastre los llevó Hezbollah con la guerra, una guerra en la que no tenían por qué ni para qué intervenir y en la que salieron diezmados. Bueno, La estimación de los daños es de 13.000 millones de dólares en materia de infraestructura. Eso sin ujú, contar las miles de casas destruidas, la cantidad de tiempo de trabajo que la gente perdió, los muertos, los sí, heridos. O sí, sea, sí. Hezbollah está en una situación muy mala a nivel interno, políticamente hablando, y esto fue aprovechado, digamos, para bien y es lo que permitió que el Líbano pueda tener ahora presidente. Me da la sensación que la gente ahora, después de este conflicto bélico, tiene más claro todavía la influencia iraní sobre Hezbollah y sobre lo que el territorio libanés, y es ahí donde quiere por ahí pasar a la liberación de la independencia de su propio terreno, ¿no? Me Lo parece que tenían, es, lo tenían claro, pero ahora lo vivieron en carne claro, es propia. como ahora estaba enfrente a los ojos, ya está. Lo tenían Antes se claro cuando sabía, Hezbollah empezó a mandar a su gente a Siria para apuntalar a claro, Bashar al-Assad, para salvarle exacto. la vida. Iba a decir otra cosa, pero queda mal. A Bashar al-Assad. Y jóvenes libaneses volvían en bolsas, como se hace con los Sí, combatientes sí. que vuelven muertos de combate, pero eso era lo que destacaban los medios. Los jóvenes libaneses vuelven en bolsas porque Hezbollah decide ayudar a Bashar al-Assad. Sí. Pero ahora les llegó a sus propias casas. A todos los que viven en el sur del Líbano, en el Valle de la Beca, incluso en Beirut, lo sintieron en carne propia. Y eso ya marca una gran diferencia. Bueno, esperemos que todo sea para bien, que podamos tener una luz de esperanza de tener un vecino con el cual podamos Un restablecer vecino estable. relaciones. Podemos restablecer relaciones y la verdad que ojalá que el Líbano pueda volver a crecer. O sea, hay gente que no A cree tener que nosotros, turismo. hay gente que no cree que nosotros pensamos, o muchos de nosotros pensamos que lo mejor es que no haya guerra, y que lo mejor es que justamente Ujú. podamos convivir con los palestinos, podemos convivir Los con los libaneses, libaneses, con los Siria. sirios. Eh, Hay gente que cree que solamente tenemos la idea de conquistar esos terrenos y de que, o sea, tiene Pero una idea también distorsionada de lo que es la mentalidad israelí. también en el Líbano hay cada vez más voces, y yo lo veo en los medios, que dicen, basta, el enemigo, o sea, Israel no es nuestro amigo, pero tampoco es el enemigo. No Ahí fue está. Israel quien nos atacó. Normalicemos relaciones y no va a ser por cariño a Israel, hagámoslo porque nos conviene.
Por supuesto. para vivir mejor. Como lo entendió Egipto en su momento, como lo entendió Jordania en su momento, y Así ellos es. creo que lo ven clarito. Por otra parte, bueno, algún momento vamos a hablar de los sirios que quieren quedarse en Israel. Ah, sí, cómo no. De los drusos. Bueno, señora, le deseo muy buena semana, mucha Igualmente. salud, que se recomponga totalmente y que nos podamos ver contentos y felices la semana que viene. Y que tengamos buenas noticias. Que Como tengamos digo, buenas noticias. Yo a veces me olvido decirlo, pero ahora me hizo acordar por qué, porque así se despide todos los días la señora Roxana Levison de su canal. Ella tiene un canal también en YouTube que se llama Israel a Diario. Abajo en los comentarios ustedes tienen el link para entrar a ese canal directamente, no tienen que buscarlo. Ahí tienen el link, pueden entrar y ver todos los días. Ella da un resumen de todas las noticias que